Estamos rodeados y televisores inteligentes. Pero la digitalización va mucho más allá y a veces no resulta tan evidente. ¿Dirías que para construir este edificio se han empleado técnicas digitales o innovadoras? ¿Y para construir este? Aunque a simple vista puede parecer que no, lo cierto es que sí. Así que la próxima vez que mires un edificio, cruces un puente, entres en un aeropuerto o circules por una carretera, imagina los drones que se usaron en la medición del terreno. Los modelos digitales empleados para el cálculo de las estructuras e instalaciones, la maquinaria inteligente que se utilizó durante el proceso constructivo y la tecnología necesaria para asegurar una construcción energéticamente eficiente y sostenible. Porque hoy la construcción ya es digital. Construir los espacios donde vivimos, trabajamos, crecemos y nos emocionamos solo es posible gracias a la reinvención de un sector que es capaz de desafiar estereotipos, fomentando la innovación y la industrialización, impulsando la empleabilidad y la profesionalización en un sector cada vez más seguro y sostenible. En Fundación Laboral de la Construcción llevamos décadas encargándonos de hacer lo posible. Quizá porque sabemos mejor que nadie que no eres lo que la gente cree que eres. Eres lo que te propones. Eres lo que sueñas. Eres lo que construyes. Vivimos en un mundo digital, donde la tecnología es una parte integral de nuestras vidas. Estamos rodeados de móviles, tablets y televisores inteligentes. Pero la digitalización va mucho más allá y a veces no resulta tan evidente. ¿Dirías que para construir este edificio se han empleado técnicas digitales o innovadoras? ¿Y para construir este? Aunque a simple vista puede parecer que no, lo cierto es que sí. Así que la próxima vez que mires un edificio, cruces un puente, entres en un aeropuerto o circules por una carretera, imagina los drones que se usaron en la medición del terreno. Los modelos digitales empleados para el cálculo de las estructuras e instalaciones, la maquinaria inteligente que se utilizó durante el proceso constructivo y la tecnología necesaria para asegurar una construcción energéticamente eficiente y sostenible. Porque hoy la construcción ya es digital. Construir los espacios donde vivimos, trabajamos, crecemos y nos emocionamos solo es posible gracias a la reinvención de un sector que es capaz de desafiar estereotipos, fomentando la innovación y la industrialización, impulsando la empleabilidad y la profesionalización en un sector cada vez más seguro y sostenible. En Fundación Laboral de la Construcción llevamos décadas encargándonos de hacer lo posible. Quizá porque sabemos mejor que nadie que no eres lo que la gente cree que eres. Eres lo que te propones. Eres lo que sueñas. Eres lo que construyes. Buenas noches a todos los participantes. Vamos a empezar con la introducción a Delfin Express, a cargo del instructor Nito Montúfar. Elian Studio es una escuela de capacitación profesional en la construcción, ingeniería y tecnología, referente a la construcción sostenible en toda Latinoamérica, fundada en Perú por ingenieros y arquitectos. Dentro de los cursos más representativos de la empresa tenemos a Delfin Express, modelador BIM con Archicad, modelador BIM con Revit, metrados en edificaciones, Lean Construction y residencia y supervisión de obras. Los proyectos. Somos un estudio de arquitectura especializado en proyectos de arquitectura contemporánea, aplicando los conceptos de bioclimática y bioconstrucción en residencias, hoteles y centros educativos. Nuestras capacitaciones son con una plana de profesionales especializados que están comprometidos fielmente con nuestros clientes y alumnos, ofreciéndoles nuestros mejores servicios en capacitación y entrenamiento. Nuestro compromiso año a año contigo nos permite seguir creciendo y mejorando, así como trasladar ese crecimiento de mejores servicios para nuestros clientes y alumnos. La certificación que nos otorga Delfin Express por capacitador y distribuidor autorizado de la licencia. Somos una empresa autorizada para brindar capacitaciones y distribuir la licencia de Delfin Express.
Nuestras clases son de alto rendimiento. Todos nuestros cursos están enfocados a brindar al alumno un conocimiento crítico para analizar y aplicar los resultados en proyectos reales. Todas las clases son en vivo, a cargo de la plataforma Zoom, donde los alumnos pueden hacer sus preguntas y estas serán respondidas al instante por el instructor. También van a tener acceso a las clases grabadas que se van a subir al aula virtual y así poder repasar y reforzar lo aprendido. La experiencia del arquitecto. Es un arquitecto titulado con más de 7 años en la elaboración de proyectos y ejecución de obras. Arquitecto colegiado en el prestigioso Colegio de Arquitectos del Perú, instructor en la empresa Lean Studio, BIM Manager certificado, consultor de obras públicas y privadas, BIM coordinador, residente de obra en proyectos residenciales y proyectos de educación, desarrollador de proyectos para Pronate, especialista de infraestructura en Minedu y desarrollador de proyectos inmobiliarios. Le doy pase al instructor para que prosiga con la clase. Bueno, muchas gracias por la presentación. No sé si se escucha bien el audio. Bien, correcto. Bueno, felicitar a todos por estar presentes en esta sesión introductoria del curso Delfin Express, que, bueno, próximamente se abre nuevo grupo. Y hoy les voy a explicar qué es lo que vamos a desarrollar en este curso, qué es lo que van a aprender, ¿no? Y de qué trata Delfin Express. De repente puede ser algo nuevo para ustedes, o quizás ya tienen, ¿no?, algún indicio de lo que es Delfin Express, ¿no? Para empezar, Delfin Express es un software creado por un ingeniero peruano, es un software peruano, que básicamente elabora presupuestos, ¿no? Pero eso es una sola etapa de elaboración de proyecto, ¿no? También puede hacer el control y seguimiento de costos y también puede llenar el cuaderno de obra. Y esto en una etapa de ejecución, ¿no? Asimismo, Delfin Express lleva el nombre BIM, ¿no? Porque también es parte, ¿no?, del conjunto de aplicaciones y herramientas para emplear metodología BIM en los proyectos. Por eso es que tiene el nombre BIM 360, ¿no? Porque puede también gestionar información de un modelo de información para la construcción, ¿no?, lo que es BIM. Y también tiene algunas aplicaciones como Delfin Office y también lo que es el reporteador de informes, ¿no? Eso es básicamente Delfin, ¿no?, un software. Pero básicamente nosotros podemos utilizar con distintos objetivos, ¿no? Vamos a ver este primero, que es acerca del expediente técnico, ¿no? Si nosotros nos vamos a una fuente confiable de qué es el expediente técnico, ¿no?, sería esta, que es un documento que ha elaborado la OCE, ¿no?, donde nos indica que el expediente técnico, ¿no?, es el conjunto de documentos de carácter técnico y económico que permite la adecuada ejecución de una obra, ¿no? Y hay que entender esta parte muy bien, porque debe permitir la adecuada ejecución de una obra, adecuada. Pero ¿qué ocurre, no?, en el Perú, y tenemos esta problemática, es que muchas veces el expediente técnico, ¿no?, no está bien formulado. Por tanto, no permite la adecuada ejecución de una obra, ¿no? Se encuentran problemas en la ejecución de una obra por encontrarse incompatibilidades de repente, por una mala colaboración que existe entre los especialistas, por una presión a tiempo, ¿no? Muchas veces los expedientes se hacen a presión. Y bueno, podemos enumerar muchos más aspectos.
Pero yo quiero resaltar uno que principalmente es de que muchas veces el expediente técnico, y en una forma tradicional, lo trabajamos en distintos softwares, ¿no? Si yo pregunto aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde elaboramos el diseño, ¿no? Los planos de ejecución? Muchos me responderán AutoCAD, ¿no? ¿Dónde se elabora los metrados, ¿no? Muchos me responderán Excel, ¿no? ¿Dónde se elabora el presupuesto? De repente S10, ¿no? Que es el programa más común, más usado. ¿Dónde se elabora los calendarios de ejecución del proyecto, ¿no? Microsoft Project. Entonces, fíjense que vamos utilizando distintas herramientas para un objetivo, ¿no? El cual es elaborar un expediente técnico. Pero, ¿qué pasa, no? ¿Cuál es el problema aquí, no? ¿Está bien, no? ¿O está mal de que todo esté en distintos softwares? No, para empezar, todo debería estar en un solo software. Hay que centralizar la información y eso es uno de los principios de la metodología BIM, ¿no? Hablamos un poco de eso. Es que todo debe estar en uno solo. ¿Con qué fin? Con el fin de que la información que se tenga parta de un centro y pueda ser modificada en cualquier momento, ¿no? Viceversa. Porque si nosotros volvemos a la forma tradicional, ¿no? Tenemos un proyecto, elaboramos el proyecto, ¿no? Nos observan, tenemos que corregir los planos, tenemos que corregir los metrados, o sea, pasamos del AutoCAD al Excel para corregir los metrados. Luego de corregir los metrados pasamos al S10 para corregir el presupuesto. Luego del presupuesto pasamos al proyecto. Entonces fíjense que estamos haciendo un retrabajo, ¿no? Estamos nuevamente trabajando lo que hemos elaborado por una corrección, ¿no? Y básicamente esto es porque todo está en distintos software, ¿no? Y en base a eso, muchas veces también que se genera incompatibilidades, ¿no? ¿No? Si yo pregunto aquí, no sé si alguien me puede decir si ha encontrado, ¿no? Diferencias entre las especificaciones técnicas y el análisis de costos unitarios, ¿no? Es un error muy común. Entonces, sí los hay, ¿no? Y eso no permite la adecuada ejecución de una obra. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? En una forma tradicional, ¿no? En la página última de este documento, también tenemos que el expediente técnico podrá incluir el cumplimiento de normas técnicas, ¿no? Tales como disposiciones se aplicarán cuando corresponda al objeto de la obra a ejecutar, ¿no? Y en el Perú tenemos una serie de documentos técnicos para elaborar un expediente técnico, ¿no? Primero partimos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Este es el más importante. Luego partimos por las especificaciones técnicas, ¿no? En cuanto a carreteras, ¿no? Tenemos el Reglamento Nacional de Metrados. Tenemos ahí el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura, ¿no? O sea, hay varios documentos. Incluso para fórmula polinómica también tenemos ahí normas técnicas, ¿no? Y es importante trabajar estos expedientes técnicos utilizando las normas técnicas. Lo otro que quiero resaltar es de que en un expediente técnico participan distintos especialistas, y más aún, ¿no? Con la nueva tecnología, con el avance de la tecnología, los proyectos se hacen más complicados, ¿no? Y se requiere de más especialistas, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos lo que es la arquitectura bioclimática, ¿no? O bueno, técnicas bioclimáticas para hacer un diseño más confortable, ¿no? Entonces, eso no había, bueno, no se utilizaba mucho, de que sí existía, existía, pero no se utilizaba mucho. Entonces, cada vez, cada año, el tiempo pasa, ¿no? Se requiere más especialistas. Y un proyecto tipo de edificación, por lo menos necesitamos ahí un ingeniero civil para la parte de estructuras, un ingeniero sanitario, un arquitecto, un ingeniero mecánico eléctrico. Pero es importante para tener el expediente técnico con una mejor calidad, que estos puedan colaborar, ¿no? O sea, puedan colaborar y no trabajar en forma independiente, ¿no? Cada uno por su lado. Entonces, este proceso, y voy a resaltarlo, es un proceso que se conoce en la metodología BIM como
el proceso de colaboración, ¿no? O sea, hay que colaborar bastante. Y ese es te podría decir, la clave de la metodología BIM, la colaboración. Pero ¿qué se requiere para poder colaborar? Se requieren herramientas de colaboración, ¿no? Softwares que nos proporcionen poder colaborar entre los especialistas. Y bueno, voy a citar a Revit, que es una herramienta BIM que nos ayuda a colaborar, ¿no? ArchiCAD también. Pero también Delfin Express no se queda atrás, ¿no? También se puede hacer trabajo colaborativo utilizando Delfin Express. Entonces, 3 puntos que resaltar, ¿no? El expediente debe permitir la adecuada ejecución técnica de una obra. No debe cumplir la norma técnica, debe estar elaborado en base a la forma técnica y también debe tener un espacio de colaboración para los distintos especialistas. ¿Correcto? Entonces, una vez hecho eso, ¿no? Ahora sí les presento Delfin Express, que es lo que vamos a tratar en el curso. Bueno, el curso tiene 10 sesiones. Estas 10 sesiones vamos a abordar estos 6 temas, ¿no? Elaboración de presupuesto, cuaderno de obra, control y seguimiento de costos, Delfin Metric, que es utilizando BIM, reportador de informes y Delfin Office. Vamos a ver esta de aquí que dice elaboración de presupuesto. Pero más que un nombre que lleva elaboración de presupuesto, esta te permite poder realizar un expediente técnico. Porque dentro de este proyecto nosotros no solamente podemos elaborar el presupuesto, ¿no? Como ahí lo pueden observar, ¿no? Este es el presupuesto que está ahí con su estructura de costos, con sus análisis de costos unitarios correspondientes, pero también se puede desarrollar, fíjense, los metrados, ¿no? Aquí está el análisis de costo unitario. Podemos desarrollar también los metrados. Los metrados pueden estar en Delfin Express. Y ya indiqué que esto tiene una ventaja muy importante, ¿no? Porque si yo tengo los metrados aquí en el mismo software de presupuesto, si hay una modificación en el metrado, ¿no? Como por ejemplo aquí, ¿no? Fíjense, excavación de terreno de zapatas. Tengo aquí un metrado total de 78.75, ¿no? Pero si nosotros modificamos algo, ¿no? Vamos a ver, 75, ¿no? Fíjense, ha cambiado a 85, ¿no? El metrado hemos corregido. ¿Qué habrá pasado en el presupuesto? Fíjense, ¿no? Del mismo modo, esto ha cambiado, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuánto tiempo ahorro, ¿no? En poder corregir una observación utilizando Delfin Express? Menos de lo que sería en una forma tradicional, ¿no? Porque no necesito actualizar los metrados, ¿no? Todo está vinculado. Entonces, es una de las principales ventajas que tiene, ¿no? Delfin Express, ¿no? Entonces, ya vimos que podemos hacer también los metrados. Ahora, hablando de metrados, tenemos 2 opciones para hacer metrados. Una que se parece mucho al Excel, donde puedes programar macros, fórmulas, ¿no? Muy parecida al Excel. Y otra que está ahí con una ventaja que tiene, porque todos los metrados que se obtienen de un modelo de información se extraen aquí. ¿Qué más podemos hacer en Delfin Express? También podemos desarrollar las especificaciones técnicas, ¿no? O sea, también está dentro de este software, ¿no? Y ahí podemos ver, fíjense, ¿no? Especificaciones técnicas. Tengo una ventana muy parecida a Word. Y también estas especificaciones técnicas se puede guardar en la base de datos, conjuntamente con su análisis de costo unitario. ¿Qué ventajas me trae esto? Bueno, básicamente en el orden de las especificaciones técnicas, ¿no? Asimismo, compatibilizar, ¿no? Entonces, yo tengo aquí un presupuesto, ¿no? Y cada partida ya tiene sus especificaciones técnicas. Quiero extraer el resumen total de especificaciones técnicas, ¿no? Me dirijo aquí a donde dice especificaciones técnicas. Y fíjense, ¿no? Con cuán rapidez Delfin Express me ha armado todo el resumen de especificaciones técnicas. En esta oportunidad tenemos más de ¿cuántas hojas? A ver. No, más de 40, ¿no? 40 hojas.
Y esto está para poder editar y para poder imprimir. Pero la ventaja que tiene que las especificaciones técnicas estén aquí es que va a existir una buena compatibilidad entre la descripción del análisis de costo unitario, su ítem correspondiente con el presupuesto. Y a veces eso es un error que se encontraba mucho en los expedientes técnicos, ¿no? La descripción del presupuesto, ¿no? De la partida en el presupuesto, no coincidía con la descripción en las especificaciones técnicas, ¿no? Y el ítem mucho menos. Entonces, aquí te ahorras mucho tiempo en poder elaborar especificaciones técnicas, ¿no? Entonces, metrados, especificaciones técnicas, costos unitarios, ¿no? Presupuesto, lista de insumos, todo eso te ofrece. Ahora, fíjense aquí. Generalmente nosotros tenemos dos tipos de presupuesto, ¿no? El presupuesto general, que es este de que está aquí arriba, ¿no? Este de aquí, que por ahora me sale, ¿no? 167.835.29. ¿No? Este es el presupuesto general. Y existe otro presupuesto en el proyecto que es el presupuesto por insumos, ¿no? Y este es el que está aquí abajo, ¿no? Que dice 167.835.29. Entonces, como ven, existe una compatibilidad entre estos dos. Existe una compatibilidad. No existe una diferencia, como en otros software. Entonces, esto hace que el proyecto sea de la mejor calidad. ¿Por qué? Porque el presupuesto de insumos va a determinar el calendario de adquisición de materiales. Va a determinar también el presupuesto general, el cronograma valorizado. Y estos dos deben ser iguales. No puede haber una diferencia. Entonces, tiene esta ventaja Delfin Express, ¿no? Tiene esta ventaja. Por otro lado, uno se preguntará, ¿no? ¿Y podré hacer el calendario de ejecución del proyecto en Delfin Express o necesito el proyecto? La respuesta es no, no necesitan el proyecto, porque también podemos desarrollar aquí en Delfin Express, ¿no? Como en este ejemplo, ¿no? Fíjense, aquí está el proyecto y ya está desarrollado el calendario de ejecución, ¿no? Que utiliza también una interfaz parecida al proyecto, que tiene ventajas, ¿no? Porque cada partida, que en este caso en el calendario son tareas, ¿no? Ya tiene recursos asignados, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Yo selecciono recursos de, a ver, bueno, vamos a ver en concreto, ¿no? Entonces voy a ver información de la tarea, ¿no? Información de la tarea, ¿no? Y fíjense, ya tiene recursos, ¿no? Tiene mano de obra, tiene materiales, tiene equipo. O sea, no necesito importar, ¿no? No necesito trabajar con dos otros software, sino que ya todo está esto. Entonces, ¿qué ventaja me trae esto? Es de que si yo termino, por ejemplo, de hacer mi programación aquí, ¿no? En la vista GAN, ya inmediatamente sale el calendario de adquisición de materiales y el calendario valorizado. Aquí coloco calendario del proyecto, mes 1, mes 2 y mes 3, ¿no? Y ya tengo aquí cuánto debo valorizar por mes, ¿no? Entonces, no necesito hacer otro, ¿no? Ya Delfin Express lo determina. Ahora, ¿cuán confiable es Delfin Express? Yo le pondría un 100%, ¿no? Es totalmente confiable. Ahora, ¿no? Igual aquí el calendario de adquisiciones, ¿no? Por tipo de insumos, mano de obra, materiales, ¿no? Todo lo demás. Entonces, te ahorra bastante tiempo para poder generar un expediente técnico. Así como ven, también todo está vinculado, o sea, todo está centralizado en una base de datos. Entonces, quiere decir, ¿no? Si yo modifico algo del presupuesto, entonces el calendario también se va a modificar, sí, ¿no? Se va a modificar, porque está todo centralizado en una sola base de datos. Entonces, ya vimos ahí el calendario, ¿no? Ahí nos dicen ruta crítica, ¿no? Fíjense, podemos ahí colocar la opción ruta crítica, ¿no? Y nos va a mostrar la ruta crítica, ¿no? En color rojo.
En esta última versión, el calendario tiene más opciones para poder imprimir, ¿no? Aquí nos vamos a la vista GAN y puedo yo configurar, ¿no? Puedo configurar el tamaño, el papel, pero ya tiene más opciones que en las versiones anteriores no teníamos. Bueno, vamos a cerrar esto, la vista preliminar. Bueno, ¿qué más podemos realizar en Delfin Express? La fórmula polinómica, ¿no? Nosotros nos vamos a esta opción que dice fórmula polinómica. Fíjense que ya está elaborado aquí la fórmula polinómica. Yo coloco aquí imprimir fórmula y ahí tengo ya desarrollado la fórmula polinómica. Existe una normativa para desarrollar la fórmula polinómica. Entonces, a ver, vamos a cambiar esto ahí, ¿no? Debo tener 8 monomios como máximo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 monomios, ¿no? Ya tengo el agrupamiento de cada monomio. Entonces, fíjense, ¿no? También puedo desarrollar la fórmula polinómica. ¿Cuál es la ventaja de trabajar la fórmula polinómica en Delfin Express? Es que si yo genero la fórmula polinómica y mi obra es por contrata, puedo hacer valorizaciones de obra, ¿no? En una etapa de ejecución, ¿no? Y va a ser muy rápido generar una valorización utilizando Delfin Express, ¿no? Porque ya aquí la fórmula está. Lo único que me va a faltar es índices de precios, nada más. Entonces, fórmula polinómica, calendario, metrados, especificaciones técnicas, ¿no? Todo eso podemos hacer en Delfin Express, ¿no? En cuanto a los costos indirectos, también podemos generar pies de presupuesto o conocido aquí en Delfin como resumen de costos, ¿no? Por ejemplo, gastos generales, utilidad, presupuesto, ¿no? Todo eso podemos elaborar. Asimismo, ¿no? También podemos generar plantillas para los gastos generales, ¿no? ¿Qué necesito yo en una obra? Bueno, para ejecutar una obra como constructor, necesito contratar un residente, un maestro de obra, almacenero, ¿no? Y estos son los costos indirectos. Y puedo yo hacer plantillas de esto, ¿no? Y es tan fácil como trabajar en Excel, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a cambiar maestro de obra, ¿no? Borramos esto, ¿no? Y listo, ¿no? Maestro de obra. Entonces puedo completar, puedo trabajar, puedo cambiar precios, ¿no? Entonces es muy práctico trabajar los costos indirectos aquí en Delfin Express, porque yo puedo almacenar plantillas para eso, ¿no? Plantillas para modelo general, obras menores, plantilla de gastos generales por contrata, por administración directa y por control de metas, ¿no? Entonces todo eso se puede hacer en Delfin Express, ¿no? Regresamos aquí al proyecto. Y bueno, no sé si hasta ahí tenemos algunas consultas, ¿no? Estoy ahí para responder. Pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano y participar. Adelante, John, buenas noches. Buenas noches, arquitecto. Una consulta. Hace un momento indicó de que podía hacer el calendario valorizado. ¿El calendario valorizado es con el concepto de prorrateo o se puede modificar los valores en función a necesidad? A ver, vamos a ver. En Delfin el calendario se hace en forma automática, ¿no? Por ejemplo, si yo genero mi programación, ¿no? Mi programación y mi calendario de ejecución, entonces tendría que avanzar primero esta parte, ¿no? Una vez que termino esto de aquí, fíjense, ya sale mi calendario, ¿no? Entonces, esto de aquí no lo puedo modificar, ¿no? Entonces, no se puede modificar, porque su sustento es esto de aquí, las barras, ¿no? Ahora, si yo muevo algo de las barras, ¿no? Cambio o modifico este calendario, entonces ahí sí se va a cambiar el calendario valorizado. Entonces sale de forma automática, ¿no? Es como un resultado, un producto que proviene del calendario de ejecución.
Entonces es por prorrateo, lo que entiendo. Es en función a la cantidad de días, eh, básicamente se hace prorrateo. Igual que en la cantidad de insumos, todo es por prorrateo. Lo Sí, que pasa es que muchas veces uno quiere calzar en función a necesidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, un equipo, necesitamos valorizarlo un 70% al inicio y no en función a la cantidad de días. ¿Esa modificación es posible o solamente es por prorrateo? Y se tendría que trabajar en el Excel tal vez los demás modificaciones. claro, en ese aspecto sí, ¿no? Nosotros podemos exportar este calendario, se puede exportar a un archivo en Excel también. Y también se puede exportar al Project. Entonces, ahí se puede trabajar, ¿no? De acuerdo a lo que mencionas, porque sí tiene limitaciones aquí, ¿no? En la plataforma de Dell. Ahora, tiene algunas opciones para hacer un calendario ya, un control de calendario en una etapa de ejecución. No, por ejemplo, aquí tiene porcentaje de avance. Tiene también algunas opciones, ahora vamos a ver, selector de columnas, ¿no? Que nos pueden dar, ¿no? Por ejemplo, si tengo responsables, puedo ver la productividad, el precio, ¿no? Cantidad ejecutada, cantidad, hitos, ¿no? Hitos para una ejecución. Entonces, tiene esas opciones y sí se puede hacer, pero sin embargo, más cómodo, ¿no? Es poder exportar, ¿no? Al proyecto, ¿no? O también al Excel, ¿no? Y ahí hacer más modificaciones. Sí. Buenas noches, arquitecto, nuevamente. Una consulta. Sí. ¿El control a nivel de ejecución es bajo la metodología de valor ganado o es solamente es en función a la ejecución, básicamente? Solo es costo versus lo ejecutado o lo que uno ingresa a nivel de avance. Claro, es nivel de avance, en base a nivel de avance, no valor ganado. Ok, gracias. Bueno, a usted también igualmente. A ver, vamos a ver algunas preguntas en el chat. Ahí está Diego también que levantó la mano. Adelante, buenas noches. Eh, Muy buenas noches. Sí, ¿qué tal? Un gusto. Respecto a, justo se iba a preguntar respecto al tema que el compañero ha preguntado, nada más, ¿qué riesgos se corre cuando se hace una importación del S10 hacia el Delphi Express? O sea, ¿qué riesgos? ¿Hay algunas modificaciones? Si tenemos esa posibilidad de mantener todavía el backup del S10. Correcto, ¿no? Buena pregunta. ¿Qué ocurre? A ver, vamos a irnos al presupuesto. ¿Qué riesgos hay? Sí existe riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si en el S10, ¿no? Yo tengo un presupuesto general que difiere del presupuesto de insumos, ¿no? Entonces ya tengo ahí para empezar un error. ¿Que en Delfin lo puedo corregir? Sí, ¿no? Lo puedo corregir. Pero una vez que lo corrija, ¿no? Evidentemente ya va a haber una modificación. Ahora, eso es un riesgo, ¿no? Porque si hay una diferencia entre estos dos, evidentemente existe un error. Entonces es un riesgo. Ahora, ¿qué más tenemos? Lo otro es que el presupuesto de S10 tenga algunos errores en cuanto a índices unificados, ¿no? Que generalmente se encuentran. No puede ser que un insumo que proviene del S10, ¿no? Tenga un índice unificado mal sugerido, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Me va a generar ahí un error. Entonces, debo corregir eso, sí. Ahora, básicamente, si no existe, ¿no? Si no existe esa diferencia entre el presupuesto y el presupuesto de insumos, si el presupuesto de S10 está
correctamente elaborado, o sea, los índices unificados están bien agrupados, entonces no va a haber ningún riesgo en Delfin Express, ¿no? Tal cual se va a trabajar. Pero eso demanda utilizar por lo menos una licencia de S10 original. En esos casos coincide el presupuesto. En las versiones no autorizadas, ahí sí existe diferencia, ¿no? Por centavos, a veces por 1 sol, ¿no? 2 soles, entonces ahí ya me trae un riesgo, ¿no? Al Delfin Express. ¿Correcto? Bien, entonces eso básicamente. No sé si tenemos otra consulta. A ver. Rosbel, a ver, no. Claro, Rosbel, ¿no? No, aquí tenemos Mario. En cuanto al software, se va a hacer las precisiones casi al final, ¿no? El metrado de Delfin es vinculado, ¿no? Para sacar rápidamente los costos y presupuestos. Sí, ¿no? Estos metrados, por ejemplo, en Delfin, nosotros podemos hacer en 2 formas estos metrados, ¿no? Utilizando esta plantilla, que es muy parecido al Excel, podemos hacer metrado manual. Pero como Delfin Express también gestiona información, ¿no? Y hablar de gestión, puedo obtener metrados de un modelo de información, ¿no? O sea, obtengo un modelo IFC, lo traigo aquí a Delfin Express y puedo obtener sus metrados. Entonces trabajaría con metrados BIM, ¿no? Si se conoce metrados BIM, y puedo generar mi presupuesto en base a estos metrados. O sea, 2 ventajas. Roswell nos dice, el caos se puede hacer y de insumo. Bueno, esa parte no sé si nos puedes aclarar en cuanto ¿no? Al caos. Lenny nos dice, se puede importar metrados. Se puede importar. Bueno, sí se puede hacer utilizando esto de aquí, metrados de Delphi. Porque esta opción trabaja con plantillas en Excel. Yo coloco aquí, tengo plantillas para poder trabajar. Pero necesita una condición principal para poder hacer eso. Entonces, si ustedes conocen esa opción, entonces sí se podría prácticamente importar. Pero no es tan fácil, no es tan fácil. Y eso vamos a desarrollarlo en el curso, ¿no? A ver, Luján nos dice, ¿cómo puedo traer información de Revit a Delfin Express? Bueno, buena pregunta, ¿no? Vamos a hablar un poquito de el IFC. Revit, ArchiCAD o cualquier otra herramienta BIM tienen un principio de colaboración, ¿no? Y es que estos software trabajan con el IFC, ¿no? Vamos a ver aquí dónde está, plantillas, proyectos. ¿Qué es el IFC? Bueno, es un archivo neutral, ¿no? O sea, no tiene o sea, no es de Revit, no es de ArchiCAD, no es de ningún, sino un archivo neutral para poder trasladar información, ¿no? Entonces, eso es el IFC. Ahora, este IFC se puede leer con Delfin Express. Y este es un modelo, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, como ven, es una vivienda que tiene la parte estructural. Entonces, la etapa de modelamiento no se hace en Delfin Express. O sea, yo no modelo en Delfin Express. Pero sí puedo gestionar la información. Por ejemplo, ¿no? Yo selecciono este elemento y fíjense, aquí tengo información que puedo gestionar, ¿no? Que, por ejemplo, me dice la dimensión, ¿no? 0.15 por 0.65. Tiene ahí información, pero yo quiero irme más a una medida, quiero obtener el volumen de concreto y aquí tengo, ¿no? Me da esta información, 0.24375, ¿no? Entonces, este es el metrado que yo necesito. Entonces, esta información la puede leer Delfin Express, ¿no? Y este metrado lo puedo llevar a Delfin Express. Y lo puedo vincular con un análisis de costo unitario, ¿no? Y puedo yo generar el presupuesto de esa forma, ¿no? Entonces, de esa forma,
se traslada, o bueno, se gestiona información de Revit o de Archicad o cualquier otra herramienta de modelamiento, ¿no? A través del IFC. Bueno, ahí levanto. John nuevamente, adelante, John. Arquitecto, consulta. ¿Delphi Express trabaja solo como módulo de presupuesto a nivel de estimación o también trabaja como un RP para ver el tema de gestión a nivel ya interno? Sí, a No ver, sé bien. si me... Esa partecita de, no sé si puedas aclararnos, ¿qué mencionaste, verdad? ERP, o sea, si es también como por ejemplo, el S10 tiene su ERP para gestionar no solamente a nivel de presupuesto, sino a nivel gerencial. Ver el tema de las órdenes de compra, hacer un tema de gestión a nivel de ejecución con los costos reales y demás. ¿Eso también lo hace Delphi o solamente es a nivel de módulo de presupuesto? Ah, correcto. Ahora sí, muy claro la pregunta. Sí, sí, fíjense, eso se hace aquí a ver, vamos a ver. Este proyecto es una etapa de elaboración, tiene que estar aprobado para que pase a una etapa de ejecución, ¿no? Entonces vamos a aprobarlo. Entonces, una vez que pasa esa etapa, yo puedo generar, como por ejemplo, requerimientos de compra, ¿no? Puedo generar, a ver, vamos a cerrar esto, ¿no? Órdenes de compra, hacer el seguimiento y control de la ejecución. Entonces vamos a entrar nuevamente, pero en este caso me voy a dirigir a control y seguimiento. Y en control y seguimiento puedo yo generar CARDEX, requerimientos, órdenes de servicio, órdenes de compra, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la ejecución de la obra, ¿no? Asimismo puedo comparar, ¿no? Si se está gastando más de lo que está presupuestado, si van a existir deductivos, ¿no? Si va a haber mayores metrados. Todo eso puedo hacer aquí en control y seguimiento, ¿no? Entonces empezamos por los requerimientos, por ejemplo, ¿no? Voy a ir a requerimientos, ¿no? Y fíjense, ahí está, ¿no? Ahí está la información. El presupuesto aprobado, 167.835.79. Entonces, ahora tengo porcentaje solicitado cero. No he hecho ningún requerimiento. Pero puedo ya empezar a hacer requerimientos y estos porcentajes van a avanzar, ¿no? Van a avanzar. Entonces, se puede hacer requerimientos, podemos generar compras, hacer traslados, trabajar con almacenes, ¿no? Hacer el CARDEX, ¿no? Por insumo, CARDEX detallado. Y esta opción de seguimiento, ¿no? Seguimiento de gastos generales, y también podemos hacer el control de obra, ¿no? Y en el control de obra podemos hacer control de equipos, control de mano de obra, control de insumos, control de subcontratos, control de metrados, ¿no? Los metrados de ejecución diario y el control de costos, ¿no? Asimismo, también podemos generar planillas de pago, ¿no? Aquí nos da opciones tipo AFP, conceptos, ingresos, egresos, ¿no? Todo esto, una etapa de ejecución, ¿no? Y inclusive en esta etapa podemos hacer trabajo colaborativo, pero tenemos que utilizar otra base de datos, ya no el SQLite, sino tenemos que utilizar el SQL Server, ¿no? Y con una máquina virtual, con un servidor, podemos trabajar en tiempo real, ¿no? O sea, puede hacer el requerimiento, la parte administrativa aprueba el requerimiento, ¿no? Gestiona las cotizaciones, genera la orden de compra, me las envía, ¿no? Yo registro la orden de compra, ingreso el material al CARDEX, o sea, todo el trabajo de colaboración, el trabajo de control y seguimiento, ¿no? Se puede realizar eso en Delphi Express. Consulta, arquitecto, ¿eso se llega a hacer de manera multiusuario
o es solamente a nivel de un usuario? Multiusuario, siempre y cuando se trabaje con un SQL Server, ¿no? O Ahora, sea, podría tener, por ejemplo, tener en obra tres ingenieros de campo y tener un ingeniero de costos, y los ingenieros de campo podrían hacer sus requerimientos mediante la plataforma y vincularlo directamente al presupuesto. ¿Es más o menos así? correcto, sí se puede hacer eso. Pero adicionalmente, y eso hay que establecerlo bien, o sea, adicionalmente, necesito otras herramientas para que Delfin Express pueda hacer eso. Como por ejemplo, ¿no? Yo tengo una empresa constructora, entonces voy a tener 3, 4 residentes. Entonces, cada residente por lo menos tendría que tener su licencia original, ¿no? Su software. Ahora, para que todos puedan conectarse, necesito un servidor, ¿no? Online o una red, ¿no? También podría ser una red, o sea, una red de toda la empresa. Y ahí elijo un servidor, ¿no? A ese servidor lo tengo que instalar el SQL Server Management Studio, que es un administrador de base de datos. O sea, ese programita, esa aplicación va a ser y va a crear usuarios, ¿no? Para distintos, ¿no? O sea, para distintos residentes o para distinto personal. Y va a habilitar, ¿no? Este usuario va a ser residente, ¿no? Le habilito un usuario, una contraseña, y él va a poder acceder, ¿no? Ingresando a Delfin Express, ¿no? Ingresa con su contraseña, usuario, y va a poder hacer requerimientos, ¿no? Igual el residente 2, 1, 3. Pero, repito, eso tiene que ser en SQL Server, ¿no? Pero sí es posible hacer, ¿no? Se puede hacer ese trabajo. Arquitecto, una última consulta y disculpa que sea tan incisivo. Eh, a nivel del curso que se va a dictar, nosotros vamos a llegar hasta esa etapa, nos va a enseñar a hacer toda esa vinculación a nivel del servidor y poder generar una red de alguna otra manera llamada para poder hacer la gestión de todo el presupuesto a nivel de control y seguimiento. Bueno, eso bueno, no está mucho en el temario, pero bueno, yo me puedo comprometer después, porque son 10 sesiones, ¿no? Entonces, de esas 10 sesiones, podríamos hacer una sesión, ¿no? Para específicamente eso, pero necesitamos más herramientas, como por ejemplo esta que les voy a mostrar, ¿no? Que es el SQL, ¿no? El Management Studio, ¿no? Eso se requiere. Lo otro es que se requiere una máquina virtual, ¿no? O sea, necesitamos necesariamente una máquina virtual. O sea, una máquina virtual es más o menos, no es como el Drive, por ejemplo, donde guarda solamente documentos, ¿no? Sino una máquina virtual procesa información, es como un disco duro, pero en el Internet. Entonces, eso se requiere, ¿no? Para poder hacer todo ese procedimiento, ¿no? Y bueno, este de aquí, que es el Microsoft SQL Server Management Studio. Entonces, sí, ¿no? Se podría hacer, pero mucho va a depender, ¿no? De cómo acabemos estas 10 sesiones, ¿no? Ok, entonces está más dirigido al tema de módulo de presupuesto el curso, de alguna otra manera. No tanto. Porque básicamente también vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer requerimientos, vamos a hacer compras, vamos a hacer seguimiento, vamos a hacer el Cardex, ¿no? Vamos a trabajar eso. Vamos a hacer también Delfin Metric, que es metrados, ¿no? De un modelo de información. El cuaderno de obra también vamos a desarrollar, ¿no? O sea, vamos a desarrollar todo un poco. Pero ese temita que es de este SQL Server se podría decir que es un curso más especializado, ¿no? De control y seguimiento netamente. Entonces, ahí todavía no está el temario, ¿no? Próximamente sí lo vamos a abrir ese curso más especializado solamente en control y seguimiento, ¿no? Eso sí. Ok, muchas gracias. Bueno, a usted también, muy buenas preguntas. Bueno, no sé si tenemos más preguntas. A ver.
Esta ya respondimos. Lenin nuevamente nos dice acerca de los calendarios, insumos. Claro, ¿no? Mencionaba que sí, no se hace en forma automática. Bueno, no sé si tenemos más preguntas o, bueno, ya podemos hacer el alcance del curso, de la licencia. Bien, entonces no sé si está Débora para que pueda informarnos acerca Buenas de... noches. Sí, Por favor, una adelante. consulta. Sí, adelante. Comentaba también respecto al cuaderno de obra. ¿Nos puede hacer una pequeña explicación de cómo se maneja ese tema, por favor? Gracias. Bueno, muy bien, ¿no? Y buena pregunta. A ver, ¿qué ocurre, no? El cuaderno de obra, actualmente existe el cuaderno de obra digital, ¿no? Que maneja la OCE básicamente, ¿no? Pero sin embargo, esta opción de cuaderno de obra que nos proporciona Delphi, ¿no? Es una forma práctica de generar el llenado de cuaderno de obra. O sea, nos ayuda bastante en poder generar un borrador, ¿no? Un borrador del cuaderno o una compatibilización, ¿no? Del cuaderno de obra. ¿Por qué? Porque depende de control y seguimiento y depende de elaboración de presupuesto. O sea, depende de estos dos. Ahora, si es una empresa, por ejemplo, privada, el cuaderno de obra también ya se puede hacer directamente aquí, ¿no? Solo para obras públicas, ¿no? Se tiene que hacer el cuaderno de obra digital. Entonces, es muy parecido al cuaderno de obra digital, donde yo necesito habilitar a un residente, necesito habilitar a un supervisor, los únicos responsables de la obra, no puede haber otro más, ¿no? Y necesito darles usuarios, ¿no? Una clave, una contraseña. Y estos pueden hacer el llenado, ¿no? Del cuaderno de obra, ¿no? El residente, el supervisor. Pero está vinculado directamente con el estado de obra, ¿no? O sea, quiere decir que si yo coloco aquí metrados, ¿no? Por ejemplo, puedo colocar un metrado, ¿no? De avance, que se ha avanzado esto 1, ¿no? Aquí igualmente 1, o sea, todo el avance se va a llenar automáticamente aquí en lo que es este cuaderno de obra, ¿no? Entonces se va a llenar automáticamente. Básicamente de esa forma es como trabaja Delphi Express el cuaderno de obra, ¿no? Aquí ahora vamos a ver si podemos agregar residente, a ver, aceptar, ¿no? Ahí está, a ver, nuevo. Tengo que llenar. Bueno, tengo que hacer una serie de procedimientos. Les podría mostrar un poco, pero sí trabaja muy bien, ¿no? Trabaja muy bien el cuaderno de obra. Bueno, a ver si tenemos algunas consultas adicionales. Claro, valorización está dentro del temario, se va a hacer valorización de obra, ¿no? Reajustes, bueno, no creo que vamos a llegar mucho a reajustes, ¿no? Pero sí vamos a ver las opciones para generar una valorización. Gabriel nos dice, buenas noches, una consulta, ¿no? El tema es 100% útil en Delphi Express considerando la variación mensual, curvas, claro. Sí, se puede hacer una valorización mensual, ¿no? Nos va a proporcionar la curva S, ¿no? A ver, vamos a irnos a eso aquí. Pero un poco con reajustes no tiene opción, ¿no? Para hacer reajustes. Ya debemos hacerlo eso desde el Excel. Vamos a ingresar aquí a ver a elaboración de presupuesto. A ver, vamos a ver un poquito de valorización, ¿no? A ver. Bueno, esto también de reportador de informes es como un gestionador de información, gestiona información. Para poder hacer valorización, tengo que avanzar un poco de control y seguimiento, o sea, tengo que tener metrados, avance de la obra. Entonces, ¿qué opciones me da Delphi Express para hacer valorización?
¿no? Aquí nos vamos a ir, ¿no? Valorización. Que puedo hacer una valorización del presupuesto, ¿no? De análisis de costos unitarios, y también puedo hacer una valorización por responsable, ¿no? Si tuviéramos dentro del presupuesto un responsable, tenemos que hacer una valorización por responsable. Entonces yo genero partidas del presupuesto, y fíjense, aquí ya tengo toda la información, ¿no? Ahí está, ¿no? Plazo de ejecución 92, la región de acuerdo a las 6, ¿no? Tenemos que ubicar ahí fecha de inicio del proyecto, periodo base, ¿no? Estos datos son importantes. Y aquí ya tengo, según lo programado, ¿no? Los meses a valorizar, ¿no? Esto va a ser importante para la curva S, ¿no? Programado, acumulado. Entonces, eso ya me proporciona Delfin Express. ¿Qué necesito yo para completar la valorización? Por ejemplo, hacer la ejecución, o sea, colocar hoja de metrados, ¿no? Metrados acumulados por mes, ¿no? Junio, julio, agosto en este caso. Luego necesito valores de los índices de precios, ¿no? En base a la valorización que voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, tengo del 2017 ya se han cargado estos valores, ¿no? 2018 también. 2019 ya no se tiene. Entonces, a partir del 2019, nosotros tenemos que agregar estos valores de los índices de precios, ¿no? Cada índice unificado, de acuerdo a su tipo de región, de acuerdo a el índice unificado. Y lo que hace Delfin, ¿no? Es precisamente en base a ello, ¿no? Calcular el K de reajuste, ¿no? Que viene en base a la fórmula polinómica, ¿no? Y luego lo que hace Delfin es hacer el reajuste, ¿no? Reajuste por periodo, pero básicamente en cuanto al K, ¿no? Ahora, ¿no? Si nosotros tenemos amortizaciones, tenemos adelantos, ¿no? En ahí no nos da opciones, ¿no? A eso me refería básicamente con reajustes. Pero en cada reajuste sí, ¿no? Y finalmente aquí me va a dar el gráfico programado, ¿no? Por ejemplo, este es el que está programado, ¿no? Como no he hecho ni una valorización de lo que se está ejecutando, ¿no? Entonces, mi avance real está todavía en cero, ¿no? Entonces está en color azul. Pero te da, ¿no? El gráfico programado. Bueno, ahí nuevamente John, adelante. Arquitecto, consulta, respecto al avance y las programaciones, cuando nosotros tenemos ampliaciones de plazo, ¿se maneja a nivel de una línea base y va actualizándose con las ampliaciones? ¿O solo maneja la línea base inicial y no es modificable el tema de la programación? Bueno, sí se puede modificar. A ver, nuevamente nos vamos aquí a valorización, ¿no? Vamos a tener aquí partida del presupuesto. Entonces, regresamos a datos iniciales, ¿no? Entonces, esto de aquí, yo lo coloqué programar, ¿no? Entonces, ya cuando una etapa de ejecución, ya esto cambia, ¿no? Porque el primer mes estaba programado esta cantidad. No se llegó, la obra atrasada, se hizo un nuevo calendario, entonces tengo que hacer un calendario actualizado, con un nuevo plazo. Entonces, ese nuevo calendario voy a tener que actualizar nuevamente aquí, ¿no? En mi programación. Entonces, se puede cambiar estos valores, ¿no? Por ejemplo, aquí, fíjense, puedo yo cambiar, ¿no? Entonces, no lo calcula en forma automática, ¿no? Entonces, sí lo puedo, conforme a la ejecución, ¿no? Sí se puede cambiar. Pero yo tengo que ingresar entonces esos valores. No lo calculo automáticamente con una nueva programación, modificando el cronograma que tenía como línea base. Sí lo podría hacer siempre y cuando se genere nuevamente el calendario, ¿no? El calendario actualizado. Entonces tendría que crear otro archivo, ¿no? O sea, este archivo ya sería el primero, ¿no? Genero un duplico, actualizo el calendario y ya genero nuevamente el nuevo, la nueva valorización, ¿no?
Ah, pero parte como si fuese un nuevo presupuesto. ¿Y jala todos los datos que he venido trabajando anteriormente Sí, o todos? no, lo jala todo, En- ¿no? Básicamente copia todo. Por ejemplo, este presupuesto, si yo lo duplico, se va con todo, con los análisis de costos unitarios, el metrado y lo más importante, la programación, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Digamos, hasta este mes ejecuté unas partidas. Entonces, hasta ahí coloco un hito, ¿no? Un hito de ejecución. Sin embargo, no se alcanzó lo que estaba programado, entonces tengo que reformular. Hasta ahí ya voy reformulando mi calendario, ¿no? Entonces, y de esa forma, ¿no? El calendario va a modificarse. Entonces, sí, sí se puede hacer eso, ¿no? ok, pero lo que entiendo es que es como si estuviese manejando un nuevo presupuesto y una nueva programación. No es como si yo hubiese mantenido una línea base. En el proyecto nosotros tenemos la función de poder hacer una línea base y hacer actualizaciones de nuestra programación en función a una modificación que nosotros hayamos hecho, ¿no? Ya sea por actualización de programación o modificaciones en el tema del calendario. Y eso nuevamente se puede exportar y todo lo demás. Pero lo que yo entiendo es que hacemos la modificación en una copia, en una nueva base de datos, se podría decir. Hago las modificaciones que tengo que hacer, nuevamente vuelvo a actualizar el cronograma, todo lo que es la parte de control y es como si estuviese iniciando desde ese punto nuevamente. Algo así, ¿no? Claro, ajá, correcto. De esa forma, básicamente se puede hacer. Porque tiene ahí unas opciones que a veces te limita, ¿no? Te limita y es bueno copiarlo, duplicarlo. Ok, ya. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, igualmente, bueno, con eso, bueno, no habiendo preguntas, vamos a dejar al área académica para que pueda dar información, al área de ventas, perdón, para que pueda dar información respecto al curso, precios, licencia, todo eso, ¿no?